¿Te va? ¿Cómo andás? Buenas, buenas, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? No. Bueno, un minuto por favor y arrancamos, ¿sí? Así se suma alguno más. Profe, aprovecho ahora que Buenas. estamos haciendo tiempo. Armé un grupo de WhatsApp, no sé si ya hay un grupo de la materia o no, pero bueno, solo hay grupos en ingeniería de computación de todas las materias. Y si podría pasar el link por acá, porque como todavía no estoy en ideas, no pude mandar nada por ahí. Eh, si no tiene problema, mando el link. Pasalo el link, no hay ningún problema. En realidad, cada alumno que esté inscrito en la materia tiene el link, porque lo lleva en forma individual. No, pero digo de un grupo de WhatsApp. No sé, eso es un tema que lo organizan entre ustedes. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Claro, sí, sí. Dale, vos dale nomás. Ya. Seba, sería bueno estar en ese grupo de WhatsApp, ¿no? A ver qué dicen de nosotros. Ah, sí, obvio. Mejor para nosotros. Porque es sobre todo para las consultas generales y esas cosas. Está bien, está bien. Bueno, a ver, a partir de hoy tienen que solicitar inscripción. El curso es Cloud Computing, Cloud Robotics 2021 en ideas, ¿sí? A partir de hoy solicitan por favor inscripción y a medida que vayan solicitando la inscripción los vamos a ir agregando para que puedan descargar el material de la clase y lo que es actividades prácticas. Es lo único que vamos a publicar ahí, actividad que damos teórico más actividades prácticas. Resto de las cosas no usamos y todo es vía mail, ¿sí? Bien. Joya. Genial. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ahí nuevamente el mail, para que si alguno no lo tiene, lo que sea, el mail va a abundar por todos lados, así que. Bueno, vamos a arrancar con esta agenda para la primera clase teórica de hoy. Por un lado vamos a ver lo que es el concepto, la clase de hoy es netamente teórica, ¿sí? Es para afianzar conceptos fundamentales, esa es la idea, ¿sí? Cosas que nosotros a veces damos por entendido, que quizás entendemos de forma genérica, pero bueno, quisiéramos darlo desde el punto de vista académico, profesional, conceptos claros para que lo tengamos definidos, ¿sí? En primer lugar, el concepto de cloud computing, ¿sí? Segundo, vamos a ver que dentro de lo que es este concepto que nosotros lo vamos a ver como un paradigma, vamos a ver que hay distintos modelos, están los modelos de servicio, hay distintos modelos de despliegue. Vamos a conversar un poco entre beneficios y riesgos, ¿sí? Mencionar algunas cosas. Algo de hablar muy poco de tecnologías de virtualización, solamente para que tengamos en claro lo que nos ofrece esta capa de abstracción, ¿sí?
Y el concepto de poder desplegar un cloud, una nube, pero en forma privada, ¿sí? Quizás nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista de la nube como un recurso público, de acceso público. Bueno, vamos a ver que tenemos también la posibilidad de poder tener un despliegue en nuestra infraestructura local, ¿sí? Y bueno, vamos a dejar también consulta, pero lo de las consultas es relativo el punto que está acá. En realidad, a medida que vayamos avanzando, el que tiene dudas me interrumpe y aclaramos los temas, ¿sí? No esperen a que lleguemos hasta el final. Sí, a medida que vamos avanzando, me van interrumpiendo y vamos charlando y demás, ¿sí? Y a veces en las consultas van surgiendo cosas y se enriquece la clase, en definitiva, ¿sí? Porque van surgiendo cosas o tips que en realidad quizás no los teníamos pensado mencionar y bueno, los terminamos mencionando. Entonces todo, en definitiva, termina enriqueciendo. Bueno, dentro de lo que es el concepto, esto es algo que a lo largo de los años nosotros lo dejamos en la cátedra, este concepto de línea del tiempo, para que nosotros tengamos bien en claro, o por lo menos miremos un poquito dónde estamos, ¿sí? Y de dónde venimos, en definitiva, ¿sí? Y que en cierto modo esto es una rueda que va girando, en la cual no es que vamos teniendo cosas nuevas, sino que en realidad vamos perfeccionando las cosas y vamos obteniendo o vamos en medio de esa perfección, en definitiva vamos teniendo modelos nuevos, paradigmas, por decirlo así, más novedosos, pero que no son tan nuevos, ¿sí? A ver, lo que era allá por los años 60, lo que eran los mainframes, ¿sí? Vieron que ustedes se inscribieron por el sistema de Ciu Guaraní, ¿sí? Ciu Guaraní es un sistema que dentro de lo que es la universidad lo gestiona el CESPI, ¿sí? El CESPI es una dependencia más dentro de lo que es las dependencias de la universidad, así como están las facultades, están los colegios, también está dentro de lo que es una unidad más, está el CESPI, ¿sí? Que tiene distintas funciones. Dentro de una de esas funciones administra o gestiona la información de todos los alumnos de lo que es la Universidad de La Plata, ¿sí? Originalmente la información la administraban en mainframes, tenían mainframes, ¿sí? En los mainframes, allá por los años 60, había un concepto que en los años 90 se presentó como un concepto nuevo, pero en realidad los mainframes ya lo tenían, ¿sí? Los mainframes de IBM, en definitiva, el concepto de virtualización, ya en el año 60 el concepto ya estaba, ¿sí? No fue explotado. Eso fue allá por entre los años 90 y 2000, recién ahí se empezó a explotar el concepto de virtualización, ¿sí? El hecho de poder decir, yo tengo hardware que está infrautilizado. ¿Qué significa? Tengo hardware que en realidad no uso más de un 20% del hardware. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a entender este concepto, uno empieza a decir, a ver, a lo largo de la línea del tiempo, yo tengo recursos físicos que son caros, ¿sí? Porque uno comprar recursos, en cierto modo, el recurso no es barato, ¿sí? Y no solamente el recurso no es barato. Si nosotros nos ponemos a pensar que hablamos de un concepto de nube, para nosotros la nube es algo totalmente abstracto que no conocemos, en realidad todo eso está alojado en servidores físicos, en salas, en data centers, en muchos casos son data centers enormes, que tienen que estar refrigerados, con consumo de energía y demás cosas. Y todo eso es recurso físico, ¿sí? Que quizás nosotros no lo vemos en el concepto de tengo el servicio en la nube, accedo y ya está, lo uso. Pero todo eso está corriendo en definitiva en recursos físicos, ¿sí? En hardware, ¿bien? Entonces cuando uno dice, bueno, yo tengo el hardware es costoso, porque tiene un costo el hardware y que no es menor, ese valor de ese hardware, si realmente no lo aprovecho, va a ser difícil poder amortizarlo a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso es un problema que surgió en el tiempo y fue lo que disparó el concepto de nube, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cómo se originó el concepto de la nube?
Bueno, el concepto de la nube se originó por un problema. Una de las patas era un problema netamente de recursos, ¿sí? En el cual los recursos no eran bien aprovechados con el concepto de poder correr aplicaciones en servidores locales, ¿sí? Pero, ¿a qué traemos esto? Que en realidad no hay cosas nuevas en definitiva. Se van perfeccionando, ¿sí? Las tecnologías. A medida que las tecnologías se van perfeccionando, se van mejorando, se van poniendo en boga, se ponen de moda, en definitiva. Se termina imponiendo en el mercado, en definitiva, pero es una rueda que va girando, ¿sí? Y a eso queremos apuntar. Cloud nace en el 2000, lo que es el concepto de cloud en sí, nace, por decirlo así, en el 2006, ¿sí? Ese es el puntapié inicial. Hasta acá, miren, ¿vieron alguna vez un clúster? ¿Saben lo que es un clúster? Sé lo que es, pero Sí, nunca he visto. un conjunto de Bien. computadoras interconectadas. Tenemos un conjunto de equipos de cómputo, ¿sí? Y cuando hablamos de cómputo, no solamente es cómputo, porque tenemos para poder trabajar tanto con CPU, ¿sí? Cómputo de CPU, tenemos también para uso de memoria, uso de discos. Lo más conocido hoy en día, ¿alguno lo relaciona el concepto de clúster con algo que está de moda? Las mineras, ¿o no? Las mineras. En definitiva, son granjas de servidores. Y tengo grandes clusters donde en realidad, por ejemplo, si uno usa alguna moneda, ay, se me fue el nombre de esta moneda, la que usa placas de GPU, eh, ya sean en Bitcoin, ¿cómo? Ahora Ethereum o Bitcoin, ¿sí? En realidad uno dice, en definitiva lo que tengo son clusters, en definitiva, granjas de equipos donde estoy usando placas de GPU, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, por medio de alguien que conozco, de poder ir y visitar un data center bastante grande de minería, y en realidad estas granjas, en definitiva, los rigs que tienen 6 placas de CPU cada rigs, ¿sí? Y no tienen disco, no tienen nada, levanta todo en un pendrive, en definitiva, ¿sí? Entonces, el sistema se levanta en un pendrive y después todo procesamiento exclusivo de las placas de GPU, todo para minar, en definitiva, ¿sí? Entonces, la tecnología va avanzando, se va perfeccionando, le vamos cambiando quizás un poco, pero vamos trabajando siempre en lo mismo, ¿sí? El concepto, si uno dice, bueno, yo tengo el concepto de lo que es un clúster. Salimos del concepto de mainframe allá por los 60, de decir, bueno, todo el cómputo estaba unificado en un solo hardware, un hardware enorme que era una sala sola, era el mainframe, ¿sí? En definitiva, salimos de eso a tener lo que es cómputo distribuido, lo que es el cliente servidor. Salimos de eso y dijimos, bueno, necesitamos soluciones de clúster. Ahí surge la virtualización. En el medio hubo un concepto que es un concepto de grid. El concepto de grid es un concepto de malla, ¿sí? Que particularmente el concepto de grid tuvo un hincapié bastante fuerte desde el punto de vista de las universidades. Las universidades fueron los que realmente dispararon este paradigma de grid, ¿sí? Con lo cual, al ser algo que fue impulsado desde el punto de vista de las universidades, a la larga poco éxito tuvo, ¿sí? Esa fue una de las grandes diferencias, por ejemplo, con Cloud. Cloud no fue impulsado desde un ámbito de investigación o universitario, como sí fue el caso de Grid. Cloud nace del punto de vista de un proveedor comercial, la necesidad neta de un gran jugador que tenía comercio electrónico, que es Amazon, ¿sí? Nace el concepto o nace el paradigma en definitiva vamos a ver que es unir un montón de estas tecnologías que nosotros tenemos en esta línea de tiempo, y Amazon lo que hizo fue reunir todas estas y en definitiva resolver su gran problema comercial que tenía, y ahí surge el concepto de cloud, ¿sí? Por eso es algo que uno dice, bueno, nosotros estamos trabajando, o en definitiva vivimos, porque vivimos
consumiendo servicios, cosas de la nube, estamos conectados permanentemente. Y esto no surgió desde un ámbito de investigación o universitario como han sido otros, sino que esto surgió netamente desde un ámbito comercial, ¿sí? Un proveedor comercial. Esto es solamente como para tenerlo como el concepto de la diferencia que hay entre cloud computing y utility computing, ¿sí? Cloud computing tiene incorporado en su despliegue, ¿sí? En cada uno de sus componentes, uno de sus componentes es el modelo de utility computing, ¿sí? ¿Qué es el modelo de utility computing? Bueno, es un modelo de servicio, eso es un modelo de utility computing, en el cual hay un generador, alguien que está generando recursos, y hay clientes que están consumiendo esos recursos, ¿sí? En la vida real, ¿qué es lo más parecido que nosotros tenemos día a día en el cual hay generadores de recursos y nosotros consumimos esos recursos? En la casa de ustedes, por ejemplo, lo más cercano, Energía eléctrica. energía eléctrica. ¿Mm? Ese es un gran ejemplo de lo que es el modelo de utility computing, ¿sí? Fíjense en que en realidad, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no nutrimos, somos los clientes que nos nutrimos de la energía eléctrica, ¿sí? No sé si estos días a ustedes les pasó, pero a mí se me cortó la luz un par de veces, no sé qué habrá pasado, pero bueno, en La Plata, en un montón de zonas, se cortó. No sé qué está bien o estoy medio perdido, quizás yo no estoy siguiendo la noticia, pero hubo bastantes cortes por varias zonas, ¿no? Y uno dice, bueno, uno miraba en Edelab y uno dice, bueno, mantenimiento en una zona, pero los cortes eran mucho más amplios, ¿sí? Pero bueno, eso, el concepto de, por ejemplo, lo que vemos ahí, es un concepto claro de utility computing. Es un modelo en el cual lo que uno consume, o mejor dicho, de lo que uno consume, eso paga. ¿Está claro? ¿Sí? Acordémonos que nosotros estamos metiéndonos en un concepto de nube en el cual no nace de un ámbito académico ni de investigación. Esto nace de un ámbito comercial, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía el otro día, bueno, esta expresión de decir nada es gratis en la vida, en el sentido que, no sé, nosotros nos provee, Dropbox te da 2 gigas, Drive te da 15, y si en realidad le permitís cargar las fotos en tamaño, te da recursos para almacenar ilimitada todas las fotos que vos quieras, etcétera, etcétera. Bueno, nada es gratis, nada es gratis. Entonces, más cuando lo más caro, en definitiva en la nube, es el almacenamiento. El almacenamiento es lo más caro en la nube, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, si en el modelo de negocios lo más caro me lo están dando gratis, hay algo que no está encuadrando. Hay algo que no está encuadrando. Por eso es lo que nosotros, en este aspecto, son las cosas que nosotros, uno mira y uno dice, bueno, de alguna forma, los grandes proveedores, en definitiva, tienen que, eso que nos dan gratis, tienen que poder, en definitiva, sacar beneficios. Y lo sacan, los vamos a ver. Pero por eso decimos, uno de los elementos que conforman Cloud Computing es el modelo de Utility Computing. Es un modelo de servicios. Por eso uno de los elementos, una de las patas de Cloud Computing, vamos a ver que se caracteriza por tener un modelo de servicios. Ahora lo vamos a ver. En el cual yo me puedo aprovisionar bajo demanda de los recursos y obviamente voy a pagar por esos recursos que me voy a aprovisionar, ¿sí? Por eso hacemos esta distinción, porque Cloud Computing lo incluye a este modelo, ¿sí? Es una pata del modelo de Cloud Computing, con lo cual Cloud Computing no es un modelo, es algo mucho más grande todavía. Por eso vamos a llegar a la definición y vamos a ver que Cloud Computing es un paradigma, no un modelo, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Bueno. Esta es una realidad que si nosotros la vemos, es una realidad de los por ejemplo, de los grandes proveedores de e-commerce. Esta es una realidad. ¿Qué significa? Si uno observa, hace un análisis de sus servidores de e-commerce,
En definitiva, los servidores de e-commerce tienen picos de consumo. Eso es lo que tienen. ¿Sí? Si uno observa esa realidad de los sitios de e-commerce, en cierto modo, uno va a ver que esa realidad se refleja, en definitiva, se transmite a la realidad del hardware. ¿Qué significa esto? Que si nosotros observamos la realidad de los recursos a lo largo del tiempo no superan el 20% del uso de los recursos. ¿Sí? En cambio, fíjense cómo los recursos se empiezan a utilizar cuando hay picos de demandas. ¿Sí? Y esos picos de demanda son consumos, en definitiva. ¿Y consumos qué son? Y fechas especiales. ¿Sí? Entonces, cuando acá, no sé, cuando uno dice, bueno, hay un Cyber Monday, no sé, un Black Friday, o lo que sea, en eventos determinados, ahí están los picos de consumo. ¿Sí? Con lo cual, uno en definitiva dice, bueno, yo tengo que tener los recursos físicos necesarios para poder atender esos picos de consumo. Esa es la realidad, el problema de los sitios de e-commerce. ¿Sí? Ahora, no sé si a ustedes les pasó cuando empezaron las primeras ediciones del Cyber Monday acá en nuestro país. No sé si ustedes participaron o trataron de, en medio de todas las ofertas y demás, querer comprar en algún momento. ¿Sí? ¿Alguno le pasó algo? ¿No? Bueno, a mí en una de las primeras ediciones del Cyber Monday estaba como típico de usuario con las ofertas más o menos abiertas, ¿sí? Determinado en que quería comprar determinadas cosas y estaba con F5 esperando que, en definitiva, los tipos se abrieran, ¿sí? Le iba dando F5 al navegador, ¿sí? Esperando las 0 horas que inicie la cadena de ventas, ¿sí? 0 horas F5 y de repente el navegador no respondía nada. Y no respondía nada. Y no respondió nada. Hasta el día siguiente. Entonces, ¿cuál fue el problema en realidad? Tuvo un pico de saturación. Al cual ese pico de ventas, que se ve en la gráfica ahí de la pantalla, ese pico de ventas superó la realidad de lo que podían atender en recursos de hardware. ¿Se entiende? Imagínense, seguramente el perfil de la gran mayoría de ustedes tiene un perfil de desarrollador, seguramente. ¿Sí? Bueno, o no. Quizás está aquel que le gusta la parte de redes, la parte de seguridad, la parte de ingeniería, puede ser. Pero algo que nosotros vemos a lo largo de los años es que la gran mayoría tiene un perfil de desarrollador. ¿Sí? Con lo cual, quizás muchas de las cosas que uno habla, uno dice, bueno, yo trabajo en una capa mucho más abstracta, mucho más arriba, y en realidad no veo esta realidad que se está planteando en este momento. ¿Sí? Pero ustedes que se están formando, en definitiva, ustedes mismos, por ejemplo, para el desarrollo, seguramente que instalan sus propios frameworks, seguramente, ¿o no? Y cuando instalan sus propios frameworks, ¿qué es lo que instalan en general? ¿Con qué trabajan ustedes? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con Java, Spring, ese tipo de herramientas. Bien, bien. ¿Qué motor de base de datos utilizás? Uno de base de datos relacionales, un DB2. Un DB2, bien. ¿El resto? Por acá, Ruby on Rails, Postgres, Redis. Bien, perfecto. Lo mismo que mencionó Franco. Lo mismo de Franco, bien. ¿El resto? ¿Trabaja en otra línea? Yo, Angular, por lo general, manejo Bien, bastante. bien. Yo ¿El un resto? poco de Redis y también Elixir. Yo me dedico a seguridad informática. No sé quién habló, discúlpame. Tomás. Tomás. Bien, te dedicás a la parte de seguridad. Bien, Tomás.
¿El resto? ¿Qué hacen? ¿Qué perfil? Desarrollo. Desarrollo. ¿Con qué? Desarrollador Java también. Por acá también desarrollo full stack. .NET y Angular. Bien. ¿El resto? Acá también desarrollo. Yo también, back con .NET. Por acá no, Yo Java. también. Ok. Backend, Visual Age Smalltalk con Ajá. la base de SQL. Mirá. Está más relacionado para el área de Lifia, más o menos. Y podría ir por ahí. Sí. Y bueno, tenés que buscar ahí con alguno de los chicos, con alguno de las cátedras de los docentes. Ahí tenés que perfilar. Bueno, a ver, yo a lo largo de la materia pregunto, me gusta interactuar, ¿sí? Así que les voy a preguntar y bueno, capaz que se cuelgue, bueno, no se preocupe, pero me interesa preguntar porque me interesa interactuar, ¿sí? A ver, ustedes cuando tienen que trabajar, ustedes, o por lo menos, ¿qué es lo que hacen? ¿Despliegan sus propios escenarios de desarrollo o no? ¿Sí? En algunos casos los despliegan, en otros quizás consumen plataformas, en definitiva. ¿Hay alguno que esté consumiendo actualmente plataformas? Tengan el desarrollo, el escenario de desarrollo lo tengan ya todo configurado y estén trabajando sobre plataformas. Yo, por ejemplo, tengo el entorno de base de datos y esa capa en Google Cloud, no sé si se refiere a eso. Lo tenés en Google Cloud y usás de los servicios, usás directamente. Así es. Bien, no desplegás vos, en definitiva, en forma local, en tu equipo, ni en tu infraestructura, por decirlo así. No, que no. Bien, perfecto. ¿El resto? En mi caso, Yo también lo creo que mismo. están los servers en la oficina, pero lo maneja otro equipo. Yo la verdad no tengo idea. Sí. Ahí cuando es la parte laboral, generalmente uno puede ser que en realidad esté la gente de IT para eso. Claro. En mi caso usamos Docker. Usan Docker, bien. Disculpame, ¿quién fue el que habló? Porque si no se... Sí, Perdón, Adriano. Lautaro. Adriano. Adriano. sí. No, yo también iba a decir que también consumo toda la base de datos y todo eso también está en la nube. Y cuando desarrollo, consumo desde ahí. Bien, perfecto. Bien. En líneas generales, a ver, ustedes los que me dicen que están usando servicios en la nube, ¿son para en forma laboral? En mi caso, sí. Lautaro, ¿sí? Bien, perfecto. Nosotros usamos servicios también. Azure con on-premise. Con Azure, bien. ¿Quién más? Yo no tengo muy presente el alcance, pero sé que el cliente tiene una serie de servidores on cloud que son los que usamos para ambientes bajos, testing y desarrollo. Perfecto. Bien. Ven que lo que les decimos que, bueno, que la gran mayoría tiene un perfil de desarrollador, ¿no? ¿Está bien? Es lógico porque uno viene de una carrera de la licenciatura, ¿no? Entonces la gran mayoría tiene ese perfil. Son pocos los que quizás vamos para otro perfil, ¿no? Pero en este aspecto, a ver, ustedes, la gran mayoría trabaja en una capa que están abstraídos de lo que es la necesidad del hardware, ¿sí? Pero en definitiva, a la larga, todos requerimos del hardware en sí. Esto que decimos que hablamos del concepto de la nube, en definitiva necesitamos del hardware que haya abajo, ¿sí? El tema de la nube surgió por una necesidad en la cual este proveedor, que era Amazon, en su sitio de e-commerce, no en fechas particulares, en eventos particulares de ventas comerciales, en los recursos de hardware de servidores que tenían, no les alcanzaban para poder atender la demanda. Ese era el problema. ¿Se entiende cuál es el problema bien claro? Entonces, ¿qué significa? Esos picos superaban el 100%. ¿Cómo que superaban el 100%? La demanda es tan grande que en realidad los recursos estaban a tope y colapsaban los recursos, ¿sí? De ahí es que surge el concepto de cloud, ¿sí?
Surge ¿por qué? Porque en realidad, si nosotros miramos esta gráfica lo que trata de representar cuál era el problema y cuál fue la solución, en definitiva, ¿sí? Y que nosotros nos estamos nutriendo de todo esto en base a esta solución, ¿sí? Que quizás decimos, bueno, yo uso los recursos yo los pido y los uso, y parecieran que fueran inagotables los recursos, y pido y uso, y bueno, y alguien va a pagar, obviamente, por eso a la larga, pero yo pido y uso, esa es la realidad, ¿sí? Pero ese pedir y usar tiene un concepto, ese pedir y usar. ¿Cómo se llama ese concepto? ¿Alguno lo sabe? ¿A demanda? Esa demanda, por supuesto, esa demanda. Pero la solución a ese concepto que yo pido a demanda y lo tengo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo una exigencia tal de recursos, de servicios, esos servicios de software tienen que estar apoyados o tienen que estar corriendo sobre recursos de hardware, ¿sí? En definitiva, si yo quiero, no sé, atender X cantidad de demandas de un sitio de e-commerce, el hardware que esté corriendo abajo, que quizás nosotros ni sabemos qué es, pero yo sé que tengo que poder demandar y tiene que haber el hardware necesario para poder, en definitiva, atender esa demanda, ¿sí? Eso fue el problema, y ahora lo vamos a decir, ese fue el problema que se presentó. Si uno mira el gráfico de la izquierda, ese gráfico lo que está presentando es cómo están los recursos en función de una capacidad máxima, lo que realmente los recursos pueden brindar, ¿sí? Cuando decimos la capacidad máxima, es cómo ustedes toman la decisión de decir cambio de notebook. ¿Cuál es la decisión para ustedes de cambiar de notebook? No me digan que le gustó cambiar de notebook porque salió una más linda, nada más. No, ¿por qué cambian de notebook? Porque es costoso cambiar de notebook, pero uno realmente lo cambia ¿por qué? Porque tiene una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Para que tenga mejor hardware y ande mejor, digamos. Bien, o sea que los recursos del equipo actual, ¿cómo te quedaron? En comparación, Obsoletos. claro. Muchas veces obsoletos, pero te quedan chicos muchas veces. Ese es el problema. No solamente que quedan obsoletos en el tiempo. Hay muchas veces, o te va a pasar muchas veces, que vos quizás no cambiás el equipo porque queda obsoleto. Muchas veces lo cambiás porque realmente te queda chico el equipo, en definitiva, ¿sí? Porque arrancaste con una proyección pensando en tal cosa y bueno, la forma en que se fueron dando las cosas, la tecnología que fue cambiando en la cual quizás te demandan más recursos, en definitiva, y lo que vos tenías te quedó chico, ¿sí? Y no solamente eso, sino que la tecnología como avanza día a día, avanza, ¿por qué? Porque la acompaña el hardware, por eso avanza la tecnología en definitiva, van de la mano, ¿sí? Pero ahora, yo tengo una capacidad máxima, ¿qué significa? Che, mirá, cuando yo me doy cuenta que en realidad estoy usando tantas aplicaciones en mi equipo que tengo poca memoria. Entonces necesito agregar memoria, o tengo que cambiar un equipo que tenga más memoria en definitiva, ¿sí? Veo que en realidad el equipo se está arrastrando el equipo. ¿Qué significa? Empiezo a abrir la aplicación y está lento y demás. ¿Por qué se arrastra el equipo en definitiva? Esa sensación. Y bueno, porque le falta quizás poder de cómputo, ¿sí? Me compré un equipo con estado sólido y vino con un disco de 256 y se llenó el disco, porque hoy en día, con la cantidad de volúmenes de cosas, y uno dice, bueno, quiero tener más almacenamiento también. Yo podría tener un disco adicional magnético, lo que sea. Y uno dice, bueno, pero hacer ese upgrade o cambiar eso, lo hace uno porque uno dice, bueno, llegué a la capacidad máxima de ese recurso y necesito más, en definitiva, ¿sí? Bueno, esa es la realidad, en definitiva, como la realidad nuestra que es tan pequeña, ¿sí? Que para nosotros quizás uno dice, bueno, hoy tomar la decisión de cambiar la notebook es una decisión más que importante por los costos que tiene. Bueno, imaginemos tomar esas decisiones, pero a nivel de servidores, con los costos que tienen también, ¿sí? Ese era el problema original. En realidad, tenían equipos que tenían una capacidad máxima. Estaban infrautilizados. ¿Qué significa? La gran parte del tiempo esos recursos no se aprovechaban, no se utilizaban. Y había picos de demandas, ¿sí? Pero que en esos picos de demandas muchas veces superaban y los recursos eran insuficientes.
Entonces dijeron, bueno, necesitamos llegar a esta solución. Y la solución es lo que representa esta gráfica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Se acuerdan las gráficas anteriores? En las cuales uno decía, bueno, los recursos son insuficientes. ¿Eran por qué? Porque los picos superaban la línea de capacidad. Cuando los picos de demanda superan la línea de capacidad, hay recursos insuficientes. La realidad es esa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución? Que el pico de la demanda esté acompañado, vaya de la mano, con los recursos a demanda. ¿Sí? A ver, esto que yo les digo, yo estaba haciendo F5 esperando que el sitio se actualice, ¿sí? Y que realmente el sitio de e-commerce me responda con el artículo que yo quería comprar, en definitiva, y se quedó sin respuesta el sitio, ¿sí? Eso, en definitiva, se resolvió o se terminó resolviendo, para nosotros hoy en día es algo natural, en cierto modo, pero se terminó resolviendo, ¿por qué? Porque se introdujo esta solución. Y esa solución se llama, tiene un nombre, tiene el concepto de elasticidad. ¿Sí? ¿Escucharon una vez el concepto de elástico? Sí. Elástico en informática estamos hablando, elastics. ¿Sí? ¿Escucharon el concepto? Sí, ¿Sí? sí. Ese concepto de elastics, ese concepto en el cual yo demando determinado servicio de software y para que ese servicio de software me pueda responder, en forma automática se disparan los recursos sobre esos recursos de software se disparan sobre recursos de hardware que quizás yo no los tengo contratados. ¿Sí? Ese era el problema de los hosting, o es un problema del hosting. ¿Alguno tiene hoy, por ejemplo, en un desarrollo propio, algún hosting que esté pagando, no sé, un cloud server? No. ¿Nadie usa Don Web, por ejemplo? GoDaddy. No te entendí, discúlpame. GoDaddy, un servicio de cPanel. Un servicio con cPanel, ¿los utilizás? Bien. ¿Alguien más? En el chat te pusieron otro. Ah, discúlpame porque tengo las ventanas cuando estoy compartiendo. Aguardame que habilito el chat. Dame un minuto. Un minuto que estoy acomodando las ventanas.
Bueno, a ver, yo tengo warehouse. Bien. En hosting. Bien. A ver, ¿cuál es la idea de tener un hosting en definitiva? En los que me mencionaron que, por ejemplo, Lorenzo, ¿sí? Cuando te queda chico el hosting, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? ¿O qué te ofrece tu proveedor? Tenés como distintos planes que te ofrecen, bueno, primero si querés en estado sólido, el almacenamiento, vos lo vas gestionando, si vos tenés, no sé, alojado 5 sitios, te dice, bueno, ellos igual te hacen unas recomendaciones, tenés este plan. Bueno, Sí. tenés ahora un poco más grosso, pasate a otro plan y después tienen uno que si te Te dan queda te dan chico, una cartilla con ofertas, ¿no? ¿Y qué es claro, lo y que tiene una te que es ofrecen como, netamente? te ofrece, no, de almacenamiento. No, Y pero ¿qué te después te dice, ofrecen con los distintos planes? Que hagas un upgrade, una actualización, claro, sí, 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 ¿no? ¿Y qué implica hacer un upgrade? pagás más por mes. Paga más por mes. ¿Pero qué te dan por pagar más? Por ejemplo, tenés limitaciones, una te deja, por ejemplo, hacer 5 bases de datos, MySQL, la otra 5 y así. Bien. Pero en definitiva, ¿qué es lo que te dan? Te dan más recursos. Eso es lo que te dan. Sí, 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 ¿Sí? incluso tenés más memoria RAM según pases a uno un poco más grosso. Y te hago una consulta. El resto, ¿entiende lo que está planteando o lo que está explicando Lorenzo? ¿No está compartiendo su situación, por ejemplo? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Ahora, Lorenzo, la pregunta es, ¿ese upgrade es automático? Mm. No lo tengo que pedir yo, pero tienen todo bastante como autogestionable, digamos. Sí, Es si autogestionable, no, sí, sí, sí. La herramienta te la dan como para que vos lo puedas, en definitiva, a nivel online, poder resolverlo en el momento, en definitiva, ¿sí? sí, sí, sí. Pero eso es, vos ¿cómo te das cuenta que necesitas hacer un upgrade de plan? Por una Y necesidad. yo me doy cuenta porque el sitio tarda 15 minutos en cargar. Bien, entonces surge una necesidad. Bien. Y esa Sí. necesidad surge ¿por qué? Porque tenés limitaciones en recursos. Claro, y ellos te dan también unas métricas que dicen, bueno, estás de tu plan estás consumiendo y ya cuando estás en 70-80% te dicen, mirá, Te estás conviene, jugado. exactamente, Sí, te conviene hacer un upgrade, ¿no? claro, sí, Bien, y pagarnos un perfecto. poquito más. Bien, y ahora, pero ese upgrade, ¿responde a la demanda? En forma ¿Cómo? automática, ¿responde a la demanda? La respuesta es no, no responde a la demanda. No, no, ¿Por la qué? tengo que hacer yo, ¿no? Porque lo tenés que gestionar en forma manual. Y ese era el problema con los hosting, en definitiva. Que sigue estando. Sí. Pero ¿cuál es el concepto ahora en la nube, de cloud? ¿Sí? Porque nosotros decir, bueno, yo estoy trabajando con un proveedor de hosting. Bueno, estoy trabajando con un hosting, pero no estoy trabajando con un concepto de nube. ¿Sí? A ver, puedo decir, los recursos están en un lugar físico, en algún lugar, que tienen los data centers del proveedor. Yo estoy accediendo vía internet, que es el medio, que es la red, el medio de poder tener acceso. Pero ahora no reúne eso todavía todos los elementos de lo que es una nube. ¿Sí? Para que sea una nube, tiene que tener, en definitiva, este concepto, en cierto modo. ¿Sí? A nivel, porque vamos a ver que hay distintos modelos de servicios. Ahora vamos a llegar a eso. Pero necesita que uno de esos elementos sea el concepto de elasticidad. ¿Sí? Y ahí está lo que es el concepto de la nube, que es que se genera una demanda. A ver, ustedes están mirando esta pantalla, ¿no? ¿Ven el mouse ahora en este momento? Sí. Sí. Bien, perfecto. Se genera este pico de demanda y la traza roja, que es la capacidad, es como si yo dijera, contraté determinado plan. ¿Se entiende? Claro. Entonces ahora, pero el plan, cuando el pico crece, yo tengo que decir, che, solicito el cambio de plan y lo tengo que hacer en forma manual. Eso es lo que me pasa en un hosting, por ejemplo, o en un cloud server. ¿Sí? Ahora, Sí, o por ahí te baja la demanda y te quedó grande el plan. No sé o cómo funciona. Ellos ofrecen una cosa de Google Cloud, pero vale, no sé, 30 lucas por mes. Nunca la sale más probé. caro, sale más Pero, caro, sale más caro, por supuesto. Sale más caro, es otra cosa. Pero es Nosotros otra cosa tenemos, porque... Sí, perdón, tenemos a ver, DigitalOcean y me parece DigitalOcean, sí, que ahí sí lo que hace que ponés un plan, pero podés tener picos de hasta tanto. Y ahí tenés como sí, una elasticidad, digamos. Como que exactamente, exactamente. A eso queremos llegar. ¿Qué es esto que vos estás viendo en pantalla, en definitiva? ¿Sí? ¿Qué significa? Vos tenés una demanda
pero en forma automática, en función de la demanda, el servicio, el plan, se va acomodando de acuerdo al pico de la demanda. Así como hay un pico de demanda que yo necesito, también cuando dejo de consumir, ese pico de demanda en definitiva decae. Bueno, se tiene que acompañar de decir, así como yo en forma manual solicito hacer un upgrade del plan, en algún momento me doy cuenta que accedí a un plan que en realidad no lo estoy aprovechando y me bajo de nuevo del plan. Bueno, esto se tiene que responder en forma automática, sin que yo tenga que interactuar ni tener que ingerir en eso, sino que lo hace en definitiva en función de la demanda. Si la demanda lo necesita, el plan se hace un upgrade. Si no lo necesito, en definitiva, ese plan se libera y pasa un plan mucho más reducido. Bueno, ahora veámoslo esto desde el punto de vista de recursos de hardware. Es como si yo dijera, para que nos quede claro a todos, es como si de repente yo necesito utilizar, vamos a lo más conocido por nosotros, un procesador, por ejemplo, de la línea Intel, un i7. Y de repente mi servicio web está respondiendo como si tuviera abajo un procesador i7. De repente la demanda cayó y el servicio empieza a responder como si fuera un procesador i3. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la demanda cayó. Entonces no es necesario estar utilizando un i7. ¿Se entiende a lo que estamos apuntando? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces nosotros tenemos, por un lado, lo que es el aprovisionamiento bajo demanda. Y ese aprovisionamiento bajo demanda, para que nosotros veamos el uso diario nuestro, que uno dice, bueno, yo pido los recursos y los tengo hoy. Y a lo sumo, en el momento del bill, en el momento de la facturación, me va a venir en la tarjeta de crédito determinado monto porque utilicé esos recursos. Pero obviamente me lo van a facturar por lo que yo utilicé. Esa demanda, lo que utilizo lo pago, en definitiva. Bueno, de ahí surge, en cierto modo, como para ir definiéndolo, este concepto de cloud computing. Y cloud computing no es otra cosa que un nuevo paradigma de cómputo distribuido, en definitiva. Emerge, o sea, surge de toda esta combinación que nosotros hablábamos al principio de tecnologías, las tecnologías de clúster, de mallas, utilizando lo que es la virtualización. La virtualización es el corazón de lo que es cloud. Si no tuviéramos la capa de virtualización, ni estaríamos hablando de cloud, ¿sí? En definitiva. Obviamente que está basado en este modelo de utility computing, es una de las patas, uno de los componentes de este paradigma, ¿sí? Y obviamente que los objetivos que tienen es proveer grandes recursos, grandes conjuntos de recursos virtuales, ¿no? Ofrecerlos como servicios para que yo los pueda consumir, que se puedan reconfigurar en forma automática, ¿sí? Ahí está el concepto que hablábamos recién de elasticidad y de escalabilidad, ¿sí? Que uno dice, bueno, ahora la demanda es tan grande, bueno, mi infraestructura, mi servicio de nube, en definitiva, está preparado para poder escalar. Eso no es menor. Que yo pueda tener una infraestructura preparada para que pueda escalar, no es menor. Si uno lo tuviera que hacer desde el punto de vista de tener recursos propios, eso es muy caro. Es muy caro. Por eso uno de los beneficios que tenemos, ¿no? De poder ser, en cierto modo, usuarios de la nube, ¿no? Y este concepto que nosotros hablamos de cloud o de nube, por decirlo así, no hace otra cosa que más allá que para nosotros es algo abstracto, porque yo no sé dónde en definitiva está almacenada la información, desconozco. Pero más allá de que de esa capa de abstracción, en definitiva, hablar de nube no lo puedo dejar de relacionar con que hay data centers, hay infraestructura física, ¿sí? Que yo desconozco cuál es su lugar, su ubicación, cómo se administra, desconozco esas cosas, pero lo hay una realidad atrás, ¿sí? Bien. Vayamos a esto de lo que son las capas de modelos, ¿sí? En lo que es la capa de modelos,
nosotros vamos a trabajar sobre 3 capas troncales. Acá en la literatura ustedes van a encontrar que hay muchísimas capas. Es cuestión de googlearlo nada más y van a ver que se van a encontrar con un montón de capas intermedias, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con estas tres capas troncales, que son las que fueron las que cuando emerge este concepto, este paradigma, estaban basados en estas 3 capas. Software como servicio, que eso es lo más cercano a nosotros, ¿sí? Ejemplos de software como servicio que usan ustedes a diario, ¿qué les parece que es? Gmail. Gmail, el servicio de correo, por ejemplo, ¿sí? Ese es un software como servicio. Ustedes consumen, en definitiva, me lo están dando gratis, entre comillas, me lo están dando, y es un muy buen servicio de correo electrónico. ¿Qué otro servicio? Drive, obviamente, ¿no? ¿Alguno usa otro? Yo tengo una duda de Mongo Atlas. ¿En qué tipo de modelo entraría, por ejemplo? Como software como servicio. Ok. ¿El resto? ¿Qué les parece? ¿Qué usan? Netflix, YouTube y todo eso se entrarían también. ¿Cómo? Netflix, YouTube, todos esos entrarían también. ¿Entran también? Son software como servicio, en definitiva, ¿o no? Slack Claro, también, claro. entonces. ¿Cómo? Slack entra también en software como servicio. Ponele, sí, podría ir, capaz que también podría quizás entrar quizás como una... Sí, software como servicio, sí. ¿Qué más? Todo lo que son las redes sociales también. Sí, software como servicio, bien. Pero algo más, cosas más puntuales. En la vida diaria, ¿ustedes utilizan tecnología en la vida diaria? WhatsApp. WhatsApp, software como servicio. ¿Qué más? Spotify. Está bien. ¿Y en tu casa? ¿Tenés algo de software como servicio? Tipo un Netflix. televisor, una cosa así. ¿Tenés algo que sea smart en tu casa? Yo no, pero bueno, hay gente que sí. No, y bueno, y gente que puede tener. Cuando hablamos en forma genérica, no estamos hablando que lo tenga o no lo tenga. No importa que lo tengan ustedes, no lo tengan, no importa. Lo que estamos hablando es algo que en la vida diaria lo empezamos a ver, el usuario lo empieza a ver. Acuérdense que estamos viendo eso, ¿sí? Bien. Por ejemplo, Sí, o sea, hay un montón de cosas smart para la casa, las luces, los electrodomésticos, puedes manejar un montón de la calefacción, todo eso. ejemplo de electrodomésticos, ¿qué tenés? No, yo no tengo, pero... No pensar. Sí, o sea, la podés mencionar eso? calefacción, o no sé, si podés manejar un lavarropas, creo. El aire No estoy acondicionado, segura, por pero ejemplo. creo que Algo tan hay. sencillo, El aire acondicionado. ¿sí? Y eso, en definitiva, ¿qué está haciendo? Más allá de que es un aparato físico que me está tirando frío o calor, lo que sea. ¿Pero qué está haciendo? Está usando software como servicio, ¿sí? ¿De qué consume? ¿Qué nutre, en definitiva? Bueno, está nutriéndose de una aplicación, una app que está corriendo, consumiendo recursos de un lugar donde concentra, donde el aire acondicionado se conecta, por ejemplo, y yo le puedo pasar comandos de poder decir, lo enciendo, lo apago, subo, bajo la temperatura, me informa qué temperatura tiene el ambiente. Y en definitiva, software como servicio. ¿Se ve en el día a día lo que queremos ver? ¿Sí? Que nosotros, a ver, más allá de lo que nosotros usamos a nivel de, para lo que nosotros es sensible o sensiblemente software, ¿sí? Hay un montón de cosas que hay y que ya están a disposición en definitiva o no del usuario, pero que pueden estar
en la cual uno puede ver el uso de este modelo, ¿sí? De software como servicio. Plataforma como servicio, ¿sí? Esto es más que nada cuando uno ya, en definitiva, tiene no una especie, sino en realidad uno cuenta con un escenario, por ejemplo, de desarrollo ya implementado, en el cual yo no me tengo que preocupar por tener que instalar, no sé, un engine, un Apache, DB2, MySQL, Postgre. No, yo no me preocupo por hacer eso. Yo, en definitiva, tengo un escenario, una plataforma armada de la cual yo puedo utilizar y puedo desarrollar. Eso es el concepto de plataforma como servicio. Y después lo que es infraestructura como servicio es cuando uno dice, bueno, en realidad yo necesito del hardware, porque quiero, por ejemplo, hacer mi propio desarrollo, en definitiva, ¿sí? Y necesito del hardware. Yo no necesito la plataforma, no necesito el software, yo lo que necesito es el hardware, ¿sí? Y quizás tengo un prototipo armado en mi casa, que lo pude armar, quizás. En mi casa me refiero a mi entorno, ya sea mi casa, mi empresa. Pero cuando lo tengo que poner en producción, a la hora de la verdad, no me alcanza. Y no puedo hacer la inversión de poder tener esos recursos yo. Bueno, entonces puedo adquirir infraestructura como un servicio, en definitiva, ¿sí? Bueno, están estos tres modelos. Avancemos. Acá hay ejemplo, después para que lo lean. En definitiva, resume lo que acabamos de mencionar. Vamos a lo que es modelos de despliegues, ¿sí? de un cloud. Nosotros vamos a trabajar con estos tres modelos de despliegue. Así como mencionamos que vamos a trabajar sobre tres modelos, que es software como servicio, plataforma como servicio y infraestructura como servicio, también en los modelos de despliegue vamos a trabajar sobre estos tres. El concepto de lo que es la nube pública, el concepto de lo que es la nube privada y el concepto que quizás poco se ve, es el concepto de nube híbrida, ¿sí? O cloud híbrido, ¿sí? Para resumirlo de una forma bastante sencilla, ¿sí? Más allá de lo que podemos poner como contenido teórico para que ustedes lo puedan leer, pero para poder resumirlo, en definitiva, una nube pública es todo aquello a lo cual yo accedo que está fuera de la frontera de mi conexión de Internet, ¿sí? Para que se pueda entender bien. Todo lo que está fuera de la conexión de Internet, a lo cual yo puedo acceder, ya todo eso es una nube pública, ¿sí? Todo lo que esté dentro de lo que es la conectividad de Internet para adentro, reuniendo todos los elementos que son necesarios para un cloud, lo podría definir como un cloud privado, ¿sí? Corre todo quizás aún en infraestructura local mía, servidores locales en una empresa, ¿sí? No alcanza con decir, bueno, tal empresa tiene sus propios servidores, tiene su propia nube. No, tiene sus servidores. Ahora, tendrá la nube si realmente hace un despliegue de nube, que es muy distinto, ¿sí? Yo puedo tener servidores donde yo puedo tener plataformas de virtualización aún, virtualizar sobre servidores, pero no tengo una nube. Y eso es una gran distinción que hay que hacer, ¿sí? Entonces, que yo puedo tener cosas corriendo on-premise en una empresa, y digo, bueno, tengo el software corriendo en servidores locales, y no significa que estén corriendo en una nube local, ¿sí? Tienen que reunir estas condiciones. Las condiciones de esos servidores realmente tienen que operar de forma tal que tengan los conceptos de elasticidad para que realmente puedan operar como una nube, ¿sí? Y llegamos a lo que es el concepto de el cloud híbrido, ¿sí? Que esta es la solución